tal? Bienvenidos a este episodio de A Metro y Medio. Feliz nueva vez de reencontrarnos esta semana porque voy a hablar con una mujer de una trascendencia que inspira a su generación y a la que las podemos mirar desde la distancia y disfrutar su labor profesional, pero sobre todo su inquietud, su deseo de crecer, su deseo de aportar. Porque aunque mucha gente dice que esta generación está perdida, yo creo que cada generación tiene mujeres y hombres a los que nosotros tenemos que mirarlo como inspiración. Y con estas palabras, porque ella inspira, y pidiéndole disculpas porque es la segunda vez que grabamos, recibo con mucho gusto a Danielis Fermín, que es editora del Dinero Mujer. Hola, ¿cómo estás? Wow, Ana, gracias por esa introducción. De verdad que me llena de mucha emoción escucharlo. Gracias por la invitación. Tú sabes que eso se da cuando tú conoces a la gente a la distancia y puedes tener un olfato claro de quién es. Porque cuántas mujeres no hemos hecho periodismo escrito a nivel de edición y quizás no hemos tenido el mismo impacto que tú has tenido en tu generación. ¿De dónde viene esa magia que te hace diferente para conectar con lo que ya estamos y sobre todo darle contenido de valor a una generación que es la que tú representas? Bueno, yo creo que es una gracia, lo voy a decir así, porque no es algo para lo que yo he trabajado, sino que yo he hecho las cosas de corazón, con amor, con pasión, nunca buscando esa visibilidad, esa hambre de posicionamiento, de que la gente te busque, sino hacerlo con el objetivo de que las personas que lean lo que yo haga se inspiren, pero a través de las historias de todas las mujeres y hombres, porque también hay hombres que he entrevistado. Creo que como joven, tal vez yo misma buscando inspiración para mí, porque cada vez que tengo la oportunidad de entrevistar a alguien, yo aclaro mis propias dudas, aprendo muchísimo y sobre todo voy renovando ese conocimiento, esas ganas de vivir, esas ganas de soñar a través de las historias que ellos me cuentan. Pero muchas mujeres como tú hemos tenido la oportunidad periodística de llegar, de entrevistar, de conocer, de inspirarnos. Pero yo creo que tú le has dado otro toque, sobre todo en un medio de comunicación tan estricto, porque es un medio para una sola área, una sola fuente periodística, darle un giro, una forma, ponerle gracia y ponerle la parte bonita, porque la economía es divertida. Es divertida, es verdad. ¿En qué sentido la economía? Yo me cambié la pregunta de que la economía es divertida. Lo hice porque sé que la gente le tiene mucho miedo. Uno le teme a los números. Claro. Es verdad. Los números te dan mucha claridad, te dan un panorama totalmente diferente. Te lo digo porque cuando comencé a ver todo este mundo de periodismo económico, a mí me daba mucho miedo hacerlo porque yo decía, wow, sí, cometo un error y todo eso. Pero es un lema que nuestro director, Jairo Severino, nos ha enseñado, que la economía es divertida. Entonces, cuando uno comienza a verle ese toque diferente. Jairo sabe que ni siquiera él en Maguaca, en Cotuí, veía la economía con diversión. Ahora la vemos divertida. Ahora la vemos divertida. Bueno, 10 años después, Jairo tiene toda una vida en economía porque sí. Nosotros somos compueblanos y en un momento nos tocó trabajar juntos en Listín Diario. Pero ¿desde cuándo para una mujer que tiene que llevar un presupuesto de una casa, la economía se vuelve divertida? Cuando tú lo que te vuelves es una maga, sí. Extendiendo el peso, estirándolo, combinando compras. Oye, esto lo compro en el supermercado, pero el otro lo voy a comprar en el mercado. O sea, ¿dónde está la diversión, Daniel? Bueno, tal vez uno no lo vea como una diversión, pero es muy entretenido entonces en ese aspecto. Pero el tema de las finanzas, para mí las mujeres, y eso lo ha demostrado, los hombres siempre dicen que son mejores en matemáticas, pero a veces es un tema, ¿verdad? Sí. De lógica y ciertas cosas que... Pero yo creo que nosotras las mujeres somos muy buenas administradoras y manejamos los números muy al dedillo, aunque a veces uno diga no, porque tal vez tiene un rechazo que nos infunden a nosotras, que nos dicen no, porque las matemáticas, la ciencia, todo esto. ¿Tú estudiaste periodismo por eso? ¿Porque no había números? No, porque yo soy técnico en contabilidad. Y a ti te gustan los números. Sí, y siempre yo... Bueno, yo me imagino esa vida organizada. Yo soy de la gente que sacaba 100 en matemática.
No, porque yo no era que no O sea, sacaba me buenas. me iba bien. O Me sea, iba muy bien en matemática, pero yo te voy a decir una cosa. Lo que yo amo de las sociales o de la historia como materia o la geografía, como le quieran llamar, yo creo que se lo debo a los profesores que tuve. ujú. Y yo llegué a amar hasta el álgebra, aunque yo quería salir a buscar a Baldor, que me dijeron que estaba en Cuba y vivo en un momento, para salir de él. Nadie Por- quiere saber de verdad. Y yo la liberé, la materia, pero yo te pregunto ahora mismo, lo que hacíamos de Pitágoras, ¿en qué tú lo usas? Bueno, eso no lo teníamos usando. Realmente no. Aquí usamos mucha suma, división, multiplicación. El pi, ¿para Pero, qué era? ¿Dónde está el bueno, pi ahora no, mismo? no lo El usamos. pi. No lo usamos. Es una Sí. realidad, pero vamos a la matemática básica, que es la divertida. Porque Pero realmente, ves que si yo fuera ingeniera, sí, ahí yo te puedo decir. ahí usan lo eso. usamos 24/7, como dicen. La economía que ustedes manejan, ¿es una economía llana? Sí. Nosotros tratamos de que la gente lo entienda, porque al final esa información te da poder. Y como periodistas, nosotros tenemos siempre que procurar que el lector entienda lo que estamos escribiendo. Si hay cosas, porque hay términos macroeconómicos que incluso, y un mea culpa ahí, a veces hasta ni yo entiendo, temas que sea fideicomiso, mercado de valores, que a veces son tan técnicos que uno tiene que pasar por un proceso primero de aprendizaje para poder escribir Tú sobre llegas esos todos temas. los días bien desayunada al periódico. No, bueno. Bueno, depende. Porque pero tratamos. es que, aunque yo he visto que la redacción de ustedes, hay momentos donde se hace divertida Sí. y hacen como muchísimas cosas, tienen un jefe joven que le permite hacer travesuras y hacer cosas, pero yo recuerdo que en Listín las economías estaban ahí. Sí, porque allá. siempre, realmente la sección en general, en todas las áreas como de economía, siempre es como que no, porque ellos son un perfil aparte. Sí. Siempre, Parecían como un grupo de intelectuales aburridos. ese Sí. es como el perfil, Es pero el no perfil. es así, pasa, porque nosotros, por ejemplo, me refiero a la fuente en general, uno se comparte, porque economía incluye turismo. Sí. ¿Tú estudiaste o tú tomaste esta fuente porque desde el primer momento te gustó? No. Ah, Mi historia es bastante interesante porque yo no iba a estudiar comunicación social. tiene como un perfil de una gente como seriecita, Sí. tranquila, como tierna. ¿De dónde se sale a ti estudiar periodismo? Yo iba a estudiar era odontología, entré a la UAS. Sí, entré a la UAS a hacer mi carrera de odontología. Patricia, ayúdame aquí. De De odontología para comunicación. Sí, salgo de un técnico en contabilidad, Que es el bachillerato. que es el bachillerato. Tú lo hiciste en un Politécnico. en un politécnico. Salgo a hacer, ¿verdad? Entonces digo, voy a estudiar medicina. Casi todo mi grupo, de los que nos graduamos, mis primas y ese círculo ahí muy cercano, iban a estudiar medicina. Pero yo dije, no, porque yo no me veo siendo doctora normal. Y Tú yo podías ser como una buena pediatra. No. No. Entonces yo ¿Y voy a ese estudiar- no tan rotundo? No, porque no. ¿No te gustan los muchachitos? Me gustan, pero no, yo no tengo como esa sangre. El pediatra tiene que ser muy dulce con los niños. Sí, tú no eres dulce Yo con soy los niños. dulce con algunos niños. No todos los niños y yo como que conectamos. En esa edad a mí me pasaba lo mismo, no te preocupes, con el tiempo cambia. Entonces, Sí. va cambiando. O sea, Entonces, los niños me veían, yo lo miraba sin hacerle nada, no, lo miraba y el muchachito Se comenzaba a reía. llorar. Reían. ay, Comenzaban a llorar y mi hermana me decía, hasta No, que... a mí se enamoran de mí. Si son varones, no lo digo porque es verdad. Incluso tengo una amiga que mi esposo dice, mira, tú vas donde fulana, dile a fulanito. Al bebecito. Que cuidado contigo. Porque él llegaba, él no hablaba con nadie, pero de una manera llegaba y se acostaba encima de mí. Porque eso se llama como Sí. como un ángel, así Sí, que la le gente dice, ¿verdad? sí. La gente- Entonces, pero yo veía como que, no, pediatría no, tengo una prima que al final sí, ella se fue por esa rama, pero yo decía, voy a ser odontóloga porque, como siempre dicen, que la sonrisa, que qué sé yo, ¿quién? Yo dije, bueno, voy a coger odontología. Pero en la UAS, en esa época, estaban exigiendo el 5% del presupuesto, 2011, 2012. Pues me tocaba huelgas todos los días. Hasta que un día, pues, estaba muy normal, vamos al comedor. La UAS, no sé, para los que estudian en la UAS saben que la UAS es famosa con un locro de arenque que hace. Sí. Hay gente que me ha invitado al A locro de comer, arenque de la claro. UAS. Entonces yo dije, wow, yo quiero probar ese locro de arenque. Pues vamos, y estaba muy normal. Hice una fila de casi 2 horas, porque había que hacer una fila larguísima.
Pero Pues se hace nada. corto porque uno como que la hace en chercha. No, no la va haciendo en chercha, pero hice mi fila. Entonces, nada, cuando terminamos, que ya vamos, y estoy yo aquí con mi plato de arenque, con mi habichuela y mi guineito, hay un guineo maduro, que todo un... Yo estaba en un restaurante. Para ti en ese momento era el manjar, el manjar, exacto. claro. Entonces, estoy yo cuando voy a comer ahí, ¡pa! Comienzan a aplaudir, pues sabes que en la UAS, Sí. el aplauso. Están aplaudiendo, y de momento, pa, cae una bomba lacrimógena ahí, cerquita de mí. Eso fue ya, yo dije ya. Mi papá me dijo, lamentablemente, no creo que valga la pena porque ahora mismo tú vas a perder. Claro, mucha gente dirá, eso no es nada. Al final, pero mi papá sabía que yo no tenía como esas habilidades para enfrentarme a ese tipo de situaciones. ¿Tú fuiste criada como una niña protegida? Siempre. Soy la Sí. mayor. Fui la primera nieta de mi abuela paterna. Ya de mi abuela materna ya tenía otros primos. Pero era como que siempre, yo soy la mayor, era como que... ¿Cuántos hermanos tú tienes? Somos 3, o sea, tengo 2 hermanas. Sí, porque tú haces cosas con tu hermana en las redes. Sí, la del medio. Sí, entonces, yo siempre he sido como muy cuidada, pero yo siempre he sido como muy, en términos normales. Entonces, tu familia te veía débil. sí. Para no usar el otro término. Exacto. Sí. Entonces, ¿Y tú te sentías así de frágil como ellos te veían? Yo no me siento así, pero sí soy muy cobarde. Entonces, yo llegué a un punto que me estaba generando mucha ansiedad. Cuando tuviste esa bomba que cayó en tus pies. Yo salí corriendo. Yo corrí que me detuve en la estación Joaquín Balaguer. O sea, yo corrí. Cuando yo llegué, porque cerraron el metro, yo corrí. Entonces, cuando llegué a mi casa, grave, mal, así como ya me estoy muriendo. Lánguida, tú llegaste fría. Sí, porque yo en ese momento yo nunca sentí, o sea, el ardor. Sí me picaba, pero yo como que no, mi instinto fue reacciona, corre. No te quedes como que, ay, que me pica. No, yo salí corriendo, ya nos habían entrenado, ya uno sabía que había la puerta que queda justa porque no era en el comedor de ahora, sino el que había en esa época. Había una calle que uno salía corriendo y por ahí entonces atravesaba y daba la vuelta. Sí, que es la calle que estaba como por detrás. Exactamente. Entonces, de ahí me reconocen porque yo salí en la provincia, entonces vamos al Senado que nos iban a hacer un reconocimiento. ¿Dónde tú vivías cuando dónde tú te criaste, dónde tú vivías cuando comenzaste la universidad? Yo soy de La Victoria. Yo salí de La Victoria cuando me casé. Del Distrito Municipal La Victoria, estamos hablando 2024. No, perdón, 2018. 2018, o sea, ayer. Sí. ¿Y tú estudiaste tu carrera y todo? ¿Hacías tu viaje de La Victoria? Me fui a estudiar a España, hice una maestría en periodismo digital y ya vivía en La Victoria. Y sigo yendo porque voy regularmente la mayoría de los fines de semana. O sea, yo nunca he salido de mi pueblo. ¿Qué pasó que tú tuviste entonces obligatoriamente que hacer ese cambio de carrera? Porque cuando ya comienzo a ver que la posibilidad económica de estudiar odontología en una universidad privada, yo siempre he sido como muy juiciosita con eso. Mi papá me decía que no había problema, pero yo decía no, porque UNIBE, que la UNFU, son universidades que yo sabía conscientemente que iban a ser un problema en el presupuesto familiar. Claro, iba a cambiar bastante. Entonces, cuando voy al Senado, me toca dar el discurso y la gente me dice, wow, tú hablas tan bien, tú tienes que ser comunicadora, tú tienes que ser periodista. Te gana un reconocimiento de tu promoción. Sí. Entonces, ¿quién era el presidente del Senado en ese momento? Cristina Lizardo. Ay, pero vecina de tu provincia. Sí, era de mi provincia. Era solamente con personas de Santo Domingo. Entonces, cuando voy ahí, mi tía, una hermana de mi mamá, me dice, ven a llevarte a donde ella es profesora. Me hacen un test y ahí me sale arquitectura, comunicación, publicidad y diseño de interiores. Ni diseño ni arquitectura. Ni van contigo. No van conmigo. Entonces era como entre publicidad y comunicación. Y yo dije, bueno, la que todo el mundo me ha dicho que me podría funcionar es comunicación y me voy por comunicación. Y hasta el sol de hoy. ¿Valió la pena el cambio? Sí. Realmente a veces digo, no sé qué estaba pensando. Tal vez me dejé influenciar por mi propio círculo. Porque no soy una persona muy... de medicina. De medicina. No.
Porque quizás te pasó lo que nos pasa a todos, que en la niñez nosotros queremos hacer de todo. Sí. Pero una de las debilidades, y tú estás en el mundo económico, una de las debilidades que yo le veo al sistema de estudiantil a nivel de media en la República Dominicana es que nadie se detiene a darle una clase de lo que es cada carrera. No. Entonces, como tú lo que ves es lo de afuera, tú sueñas con ser eso. Cuando tú le dijiste a tu papá y a tu mamá que tú estudias comunicación. Mi papá estaba feliz. Sí. Sí, porque él siempre le ha gustado mucho el tema de la comunicación, incluso él es locutor y eso, entonces él decía que sí, y él veía el talento, aunque yo nunca me perfilé para trabajar en una televisión ni nada de eso. ¿Y tu mamá qué decía? Mi mamá decía que yo debía de haberme ido por contabilidad. Que ya tú dominabas eso. Sí, a mitad de carrera hice una crisis y digo, bueno, cualquiera se va para contabilidad. Y ella me dijo, sí, investiga. Y después dije, no. ¿Por qué una crisis? Más. Porque uno comienza a cuestionarse en el mismo círculo cuando uno está estudiando comunicación, casi todo el mundo está pensando en televisión. Sí. Y yo no me veía en televisión, no era como mi sueño. O sea, yo lo que me gusta escribir, me gusta hablar, pero no me veía haciendo como yo no sentía que era telegénica. Esa era como mi... Porque cuando tú vas a las aulas a hablar con los estudiantes de comunicación y tú preguntas por qué ustedes están aquí, la mayoría levanta la mano y dice porque quiero salir en televisión. Sí, para mí no era una y el que ama el periodismo sabe que eso no es lo más importante. No. Eso es un tema de culto al ego, diría yo en algunos casos, pero luego que tú comienzas a ver la realidad del impacto que tú tienes, porque la gente y la televisión es muy importante y hace una labor maravillosa. Pero cuando uno no conoce el impacto real que tiene la televisión, simplemente dice, pero fulana es famosa y yo quiero ser como fulana que es famosa. Pero fulana tiene una trayectoria, un trabajo, un proceso para subir hasta llegar a la televisión que a veces uno no conoce. ¿Y cómo te llega la oportunidad de insertarte al mercado laboral periodístico de la República Dominicana? Que tú y yo sabemos que es difícil. Y aparte de difícil, es como los médicos. Hay que hacer la pasantía, hay que demostrar que tú puedes. Sin embargo, yo no recuerdo, por más que le dé vueltas a mi cabeza, haberte visto cubrir o haber coincidido contigo en ninguna otra actividad que no sea Danielis, la del dinero. Yo vengo de la escuela de Funglode. Mi primera experiencia laboral inicia con una pasantía en un festival de cine. De cine de Funglode. Sí. Entonces, ¿y cómo tú llegaste ahí? ¿Tu familia es de Leonel? Sí, somos de la línea del líder. Somos. Claro. ¿Me incluyo? ¿Te incluyes? No me gusta como temas políticos, no. A mí me encantó a donde tú llevaste esa cara cuando yo te pregunté. Sí, porque a veces yo me he mantenido muy al margen político. Trabajo con... tengo mis criterios políticos, vengo de esa escuela de formación, mi papá siempre ha sido leonelista desde que soy niña. Entonces, trabajar en Funglode representó para mí una oportunidad de crecimiento personal y profesional inmenso. ¿Cuántos años tú tenías? Yo inicié mi vida laboral allá a los 18. Wow. O sea, yo no había terminado la universidad cuando yo comienzo a trabajar en Funglode. ¿Funglode te da esa base importante? Me da una base porque quien era la directora en ese momento, se preocupaba porque uno aprendiera a hacer periodismo desde la fundación. Aunque estaba en el departamento de Relaciones Públicas, mis notas eran como si, o sea, yo veía a veces que revisaba el listín, revisaba otros medios y eran tal cual como se había enviado la nota. Porque era siempre el filo periodístico que se buscaba. Entonces, esa base me sirvió a mí para yo aprender muchísimo, incluso temas de geopolítica, macroeconomía y todo eso. Como iban tantos conferencistas allá, yo aprendía mucho. Entonces, ¿Tú te volviste una esponja? Que a esa edad es sumamente importante, porque a esa edad se entiende mucho mejor. Sí. Y tú me mandas ahora a hacer una pasantía a cualquier sitio, yo voy a preguntar 100 veces la misma cosa. Exacto. La gente no lo ve así, pero te das cuenta que cuando pasan los años, tú no aprendes igual. Todas las correcciones que a mí me hacían, yo las tenía anotadas en una libreta que incluso una vez votando la encontré. Tenía todas, que la coma dónde va, que el punto, que la idea, que cómo hacer un buen título. Todo eso yo fui tomando apuntes. Entonces, o sea, ya en la universidad tú eras una pro. Siempre me iba. ¿Tú ibas adelante?
Siempre me va muy bien. En la maestría, cuando hice la maestría, sabes que el estilo de redacción en medios españoles es diferente a República Dominicana. Cuando yo hacía mis presentaciones de que había, porque fue periodismo digital, había que escribir. Mi profesor siempre todo lo mío era excelente, pero era porque ya yo venía con esa base que me habían enseñado en Funglode. ¿Y nunca tú tuviste un contacto directo con el profesor? Sí. ¿Con Leonel Fernández? Sí. Sí. ¿Hay una amistad? ¿Se conocen? No tenemos amistad. ¿Lo has entrevistado? No he tenido el honor, voy a hacer esa diligencia realmente para entrevistarlo. ¿Y a Omar? Yo quiero sentar a Omar aquí, porque yo siempre le he dicho a Omar que a todo le toca una vieja. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Sí. Porque no lo escuché. No, porque me gusta molestarlo. Tú sabes que Omar es bien formalito. Sí. Y te saluda así, como me acuerda mucho a su papá. Cuando comenzó en todo esto, y ya nosotros periodistas, como que se comporta. Entonces, a mí me gusta molestarlo, me gusta como decirle cosas que yo sé, como que yo te la dijera a ti. Que sacan a uno de... Que te pones rojo. Sí. Pero realmente no he tenido ese honor. Sí me gustaría. Esa formación para mí ha sido muy valiosa. Entonces yo salgo de Funglode a hacer la maestría, regreso, sigo en Funglode, duro un año, se abre una vacante, yo leí El Dinero, porque yo tenía que hacer diario un reporte de la prensa y hacer la revisión de dónde había salido no una síntesis de las noticias, sino dónde había salido temas de Funglode. Okay. Entonces yo revisaba El Dinero y decía, ay, ese periódico me gusta. Entonces tenía una amiga, porque yo había colaborado incluso estando en Funglode con el Listín, con las separatas, con otros medios que mandaba reportajes y eso, para uno comenzar a dar los pininos en los medios, pero no hacía cobertura fuera de Funglode. Entonces, cuando vengo, ya al año, me dicen que en El Dinero están buscando una persona para digital. Y yo decía, bueno, pues en mi área, de allá que yo vengo, no lo he puesto en práctica al 100%, pero me gustaría. Entonces, cuando entro al Dinero, 2018, yo me casé en 2019, ahora que 2018, entro en la parte digital. Yo no hacía coberturas en principio. Entonces ya comienzo a escribir, a Severino le va gustando todo lo que estoy haciendo, comienzo a hacer reporterismo, pero eran eventos muy puntuales. Porque como yo manejaba digital, que eran redes sociales, el periódico, toda esta estructura multimedia. Que ahora es una de las cosas que más importa en un medio de comunicación. Claro. Entonces, comencé a hacer eso. En pandemia es que hago la propuesta del Dinero Mujer en 2020. Pero ya yo venía como haciendo esos pininos pequeños. La gente me estaba conociendo, pero ya era como con el Dinero Mujer fue que el Daniel despegue. Streaming comienza como periodista. Sin embargo, Daniel, y la gente no llega así de fácil. Ni es tan bonito cuando lo pinta haciendo el recorrido de lo que te llevó. ¿De dónde tú vienes? ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú te conviertes en la propia mujer de tus sueños y en la protagonista de tu historia? Porque no todas las mujeres son protagonistas de su historia. No, ha sido un proceso de redescubrimiento, de mucha introspección, de levantarme cuando me caigo, de ser humilde cuando me corrigen, de aprender a escuchar a las personas que me hablan con experiencia. Creo que eso ha sido todo un cambio. No puedo decir que lo he tenido tan difícil porque estaría hablando mentira. A nivel profesional. A nivel profesional. ¿Y a nivel personal? Bueno, he tenido mis retos, pero yo creo que todo han sido de un aprendizaje. Mi mayor reto ha sido todo el tema de mi salud, que a veces cuando dice, pero tú eres tan joven, y yo sí, pero bueno. Pero normal, a veces todo el mundo tiene sus situaciones. Dijiste que te casaste en el 2018. 19. Tengo ya 6 años de casada, me casé a los 24, recién cumplidos. O sea, yo cumplí 24 el 21 de noviembre, me casé el 23 de noviembre. y así. Entre tú tenías que arreglar esa fecha, nunca te van a dar los 2 regalos, te los van a juntar. No, nos juntamos todos, pero son regalos buenos. Y mi esposo cumple el 24, o sea que él también sufre la consecuencia. Sí. Yo en mi casa se sufre lo mismo. Estamos junticos todos 23, 24 y 27, todos en el mismo mes. Todo en el mismo mes. Fue planificado realmente para que fuera menos gastos. Pero ha sido todo un proceso de aprendizaje constante. Y puede una persona que venga así de cualquier pueblo lejano encontrar esas oportunidades. ¿Cuál es el plan de vida que debería tener una gente joven
para poder lograr en poco tiempo posicionarse en medios de comunicación, que en la República Dominicana, por más que existen muchos medios, hay medios tradicionales que están plantados y medios digitales que se han ganado un espacio, y ese mismo respeto ha tenido que ganárselo sus colaboradores. Es así. Yo creo que sí, cualquier persona puede hacerlo, pero va a depender de cómo tú quieras hacerlo. En mi caso ha sido aprender a trabajar sin quejarme tanto. ¿Dejaste ¿de qué tú te quejabas? No, porque a veces la gente cree que hacer una historia es tan simple. El trabajo periodístico es complejo, es de mucho sacrificio, de mucho aprendizaje. Entonces es aprender que no siempre te van a pagar el dinero que tú quieres que te paguen, que es como el sueño que uno dice, que ay, de gratis. Sí, aprendí a trabajar de gratis. Claro, todo periodista que de verdad ha hecho la zapata, ha hecho el trayecto correcto, sí, ha trabajado de gratis. Claro, yo comencé, entré a Funglodes con una pasantía, a mí no me pagaban, pero yo decía, bueno, yo quiero aprender, y me abrieron las puertas para el aprendizaje. ¿Qué yo hacía? Bueno, me quedaba cerca de la universidad. Antes de irme a la universidad, cogía mi pasantía y luego seguía mi ¿Estudiaste dónde? ¿En la Católica? En la Católica. Pues tú caminabas poco. Me iba caminando. Sí. O sea, yo caminaba y llegaba a mi universidad, pero yo aproveché esa oportunidad y luego se me abre la oportunidad de poder entrar a formar parte del equipo. Pero yo no me quejaba porque no me pagaban, porque mi interés en ese momento era aprender. El dinero siempre es bueno, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Porque es imposible. Claro, y es innecesario. Y es necesario porque hay un tema de costos. En mi caso, yo decía, bueno, lo mismo que voy a gastar para ir a la universidad y aprovechaste el tiempo. Pero a veces se abren puertas donde no nos van a pagar el dinero que tal vez uno como profesional entiende que debería, pero es mejor tú hacerlo así. Entra y ya luego en el tiempo uno lo va acomodando. Yo siempre le he dicho a mis hijos, un consejo que yo siempre doy a mis hijos es que en tu casa nadie se va a acordar que tú haces cosas. No. Aquí la única que se va a acordar y va a ver tu talento soy yo. O sea, obligatoriamente hay que salir a buscar esas experiencias. Conversando contigo, tocaste un tema que para mí es sumamente importante porque siento que quizás desde ahí nos conectamos nosotras dos. Sí. Porque hablaste de tus situaciones de salud. ¿Qué es eso tan difícil a lo que ha tenido que enfrentarte en la salud? Bueno, mi tema ha sido de tiroides. La gente muchas veces lo subestima. Dice que eso no es nada porque todo el mundo tiene tiroides. Y yo, obviamente, todo el mundo tiene tiroides. Claro. Pero en el caso mío fue un tema de descontrol y descuido. Esas dos cosas. Pero sabiendo ya que existía la situación. Sí. Muchas veces, cuando ya tú tienes conocimiento de que tú tienes una condición de salud, tú sigues, normal tu vida, no te cuidas, porque nosotros nos enfocamos más en el hacer que en el ser. Entonces, yo estaba muy enfocada en mi vida profesional y me descuidé. Y eso trajo para mí una serie de situaciones de salud que yo tenía el pelo larguísimo, una cosa muy abundante y todo, se me cayó el pelo, se brotaron los ojos, mis ojos se brotaron, tenía un bocio, mi cuello no era así. No era así. Tenía mucho calambre, estaba muy delgada. Pero ya trabajando. Sí. ¿Te pasó todo eso? Sí. ¿Cómo lo superaste? Bueno, ha sido un proceso porque no puedo decir que lo he superado. Apenas estos dos, el año pasado y lo que vamos de este año es como que mejor he estado. Porque todo eso desencadenó a una serie de procesos donde yo tenía que llevar un riguroso tratamiento para entonces darme yodo radioactivo, que era la forma en que el médico entendía que era lo más rápido. ¿Y dónde te aislaron para poderte dar el yodo radioactivo? Bueno, yo me quedé en la casa de mi abuela, que ahí estábamos solita yo. Estaba solita, entonces mi mamá vivía arriba. Te pasaban la comida. Me pasaban todo ahí. Nadie entraba, te lo dejaban en la puerta y tú lo tomabas. Sí. Entonces ¿Qué significó para ti esa experiencia? Para mí fue una experiencia incluso no fue mala, porque como mi familia me trató. ¿Y dónde estaba tu esposo? Todo. Mi esposo estaba en la casa, pero él iba. Entonces era como que
sí, sabemos que no podemos acercarnos, pero no me importa. Lo importante es que estemos aquí. Cuando te dieron ese diagnóstico y te explicaron que esa era la forma con la que tú ibas a enfrentar esa enfermedad, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? Yo lo vi como una solución, porque yo estaba tan cansada que yo lo que necesitaba era una solución. Lo que yo no sabía era que me iba a tocar con la pandemia. ¿Te tocó en plena pandemia hacer todo ese proceso? Me tocó. O sea, a mí me dieron el yo del 3 de marzo y sabes que cerraron el 18, creo que fue. Entonces, yo estaba vulnerable, yo no podía salir. Bueno, ahí me funcionó perfecto, porque podía seguir el protocolo de cuidado bien. Lo que pasó en ese caso es que no pude seguir el tratamiento con el doctor como correspondía. ¿Y por qué? Porque no estaba dando consulta. Y hacerme Entonces, las analíticas era virtual. Yo me salté una analítica que había que hacerse. Y cuando ya vine a hacerla, ya yo estaba en un nivel donde la TSH llegaba a 100 y algo. Y es un indicador que, si mal no me falla la memoria, tiene que estar como en 6. Como en 6. ¿Tú tenías hipo? Yo tenía hipertiroidismo, entonces ahora tengo un hipotiroidismo inducido. ¿Qué trajo con eso? ¿Cómo es inducido? Por el yodo. Yo recuerdo que yo no hice nada en la pandemia, no, o sea, nada, no me dio COVID, nada. Pero cuando llegó la Omicron, esa me dio. Yo soy asmática, era un corre-corre familiar, era un entorno de tensión entre todo el que sabía la situación. Mi cardióloga, más que cardióloga, yo la veo como una madre, me dijo, no te asustes, a los asmáticos el COVID no le hace nada. Mientras mucha gente pensó, me dijo, los asmáticos están blindados. Y comencé a buscar estadística y me di cuenta que muy pocos asmáticos eran los que habían caído. Habían caído gente que tenía otra condición de salud. Y no me pasó nada. Pero cuando pasaron esos 3 meses de diciembre, donde me da el Omicron, que vino como la reacción, como los efectos secundarios, fue una experiencia horrible de dolor. Y así mismo, o sea, el COVID, el doctor no me trató personalmente. Todo fue virtual y ya a la semana, él me vio en su consultorio y cuando yo llegué, señores, había tanta gente en consulta que llegaba afuera. Porque todo el mundo estaba en ese proceso, en ese miedo, con sus pendientes con el neumólogo. Entonces, a mí fue complejo porque no se pudo seguir el tratamiento. Cuando a ti te dieron ese diagnóstico de que tú te saltaste... Fue duro porque a mí me dolían las articulaciones. Soy periodista. Mi memoria para mí es vital. Es vital. Entonces, yo creo que uno de los grandes procesos que he vivido con esto ha sido el tema de no poder concentrarme. Incluso yo tengo niebla mental, como se le dice, que muchas veces estoy haciendo una entrevista y me pasa que se me olvidan las cosas. Me pasó con alguien, me sentí mal porque... Pero yo no... claro, espérate, déjame ayudarte para que no te sientas tan mal. El COVID me dejó, las secuelas del COVID me dejaron hipotiroidismo. Ajá, lo mismo que yo tengo. Ajá, pero era algo muy sencillo y mi doctor en ese momento, que me vio que por cierto ya me toca, decidió no medicarme. Sin embargo, yo sí busqué cosas naturales que ayudan. Y ahora que tú dices que tu memoria es importante y que hay cosas que se te olvidan, mi hipotiroidismo, gracias a Dios, no paso por ninguno de tus procesos, pero a mí me pasa eso cada rato. Sí, pasa mucho. Me pasa incluso con gente cercana y yo me quiero morir de la vergüenza. A mí me pasó que yo, en ese momento, yo dije, tengo que ir al médico urgente. Porque fue una persona, yo fui a presentarla con tanto cariño, porque nos conocemos, o sea, ella ha sido una persona fundamental en mi desarrollo, incluso en el dinero, porque la conozco desde que comencé. Y cuando yo voy a presentarla, yo la miro y yo me quedé en blanco. O sea, yo decía, ¿pero cómo es que ella se llama? Y yo le decía, es que no. Y todo el mundo te miraba. Y la otra persona me miraba como que... ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Y yo decía, es que no, yo bloqueé. O sea, el nombre no hubo forma. Y de las cosas que muchas veces me pasan, que yo no retengo mucho los nombres. Los rostros sí. Puedo identificar quién es la persona. Ay, eso modo. Pero a veces... No te sientas mal que soy. Yo aprendí a cargar con eso. Yo tengo una amiga, lo hacía mi mamá primero cuando estaba viva y yo estaba en Cotuí. Ahora tengo una amiga que lo hace, que cuando estamos en sitios públicos
y hay determinada persona, yo veo a todo el mundo, comienzo a saludar y lo miro, ella siempre está detrás de mí diciendo, esa que está ahí es Danieli, con la que estás hablando es Danieli. Yo sí. necesito una amiga así. Pero a mí me pasa mucho eso. Y yo he entrenado a su hija, de 10 años ya, que es mi ahijada, que es que cuando ella me vea, que yo saludo muy efusivamente a una persona con su mamá, que está con su mamá, es porque yo visualmente la conozco, pero no recuerdo el nombre. La memoria juega un papel muy importante en nuestra carrera. Las personas que tienen temas de tiroides suelen tener problemas de memoria, niebla mental. Tú te acuerdas de cosas, pierdes. Hay información que yo honestamente no recuerdo. Hay periodos de mi vida que por más que yo sé que los viví, cuando veo una foto, como que digo, ¿en serio? Y como que no recuerdo cosas. ¿Dónde fue eso? ¿Te molesta? No, ¿Te tumbó? ¿Te marcó borrar el nombre de tu amiga? Sí. ¿Qué tú hiciste cuando pudiste identificar qué era lo que te pasaba? Yo le pedí perdón, me disculpé, pero ella me dijo, no te preocupes porque, o sea, yo entiendo. Pero fue chocante porque son cosas como que tú no esperas que pase. Y me ha pasado en entrevistas que me olvido de lo que estamos hablando, que mi cerebro se desconecta, que sí. Entonces al final uno queda mal y uno queda mal porque la gente asume que el periodista lo sabe todo. El periodista tiene buena memoria, el periodista es muy inconsciente, el periodista es muy inteligente, el periodista es todo. Entonces como que cuando tú tienes estos choques, tú te quedas como que... ¿Esto es lo más grande que te ha pasado, que te ha derrumbado como ser humano? No, muchas cosas, pero... ¿Qué es lo más difícil públicas que tú has vivido? Una mujer joven que ha logrado muchas cosas profesionales, pero cuando yo hablo contigo y te dice esa pregunta, creo que antes de comenzar, te dije, Daniel, ¿y quién tú eres? Tú dices, yo rápidamente, para que la gente no averigüe mal, digo, soy una persona resiliente. Sí. Sí, pero para ser resiliente hay que vivir ciertas cosas que te convierten en la persona resiliente que eres. ¿Dónde llegaron los golpes? Porque es muy lindo hablar de los logros, pero ¿dónde llegaron esos golpes a tu vida que forjaron a la mujer que eres? Ay, Dios mío. Hay golpes que son recientes, que es como que el que todavía no he sanado, que me choca. He vivido mi duelo de una forma, diría yo, que aprendiendo constantemente, agarrada muy, muy de Dios. Y fue la pérdida de mi abuela paterna. ¿Tú te criaste con ella? Prácticamente podríamos decir que fue una crianza híbrida porque ella vivía cerca de mi casa, o sea, había que pasar todos los días por allá. ¿Tú eras la primera nieta? Fui la primera nieta, entonces había una conexión, un vínculo muy fuerte con mi abuela. ¿Y qué edad tú tenías cuando tu abuela fue? Fue el año pasado. Wow. En marzo va a cumplir un año ahora. Yo no voy a hablar más contigo, porque nosotros hemos vivido como cosas muy parecidas en fechas muy específicas. Sí. Mi abuela materna, que es a quien yo me parezco, y que cuando me río pierdo los ojos, así como abuela, también se fue en marzo del año pasado. Mi abuela falleció el 10, yo vengo como 10 de marzo. Mi abuela falleció, ¿qué día fue? ¿Tú ves? Ahí, ya, viste, un lax. Pero fue un proceso complejo, pero yo lo vi incluso desde la gratitud porque pude estar con ella. No puedo decir que me despedí porque yo nunca lo vi como una despedida, no era mi intención despedirme de mi abuela, creo que... Pero sin embargo tú sientes que... Sí, pude estar con ella. Eso te da una tranquilidad. Sí, me da tranquilidad porque yo siempre he buscado la forma de estar presente. Esta profesión es muy demandante, no siempre uno tiene todo el tiempo para estar 24/7 o para poder estar en todos los... Pero yo siempre trataba del tiempo que yo pudiera dedicarlo. Por lo menos 2 veces al mes yo tenía que pasar. Había meses cuando yo vivía allá, yo prácticamente iba todas las semanas, a veces 2, 3 veces, porque vivía cerca. Incluso yo llegaba primero donde mi abuela y después donde mi mamá. Cuando vivía esa ñoñería de abuela era apoyadora. Siempre. ¿Te cubrió en algunas cosas? Sí, siempre. ¿Te blindó ante tu mamá y tu papá? Sí, esa es apoyadora. A las dos son apoyadoras porque mi abuela materna también es una apoyadora. Es que los abuelos son que esa es su función, ¿verdad? Sí, esa es su función. Pero mis abuelas han marcado un antes y un después en mi vida. Pero el fallecimiento de mi abuela fue como un punto de claridad que en estos meses
mucha gente ha notado el proceso de transformación, porque yo estoy en un proceso de autodescubrimiento. Hubo situaciones familiares que por temas de respeto prefiero no, pero que marcaron mi vida. ¿Por qué te marcó tanto que tu abuela se fuera? ¿Por qué tú dices que te sientes bien que pudiste estar ahí Porque comencé a valorar la vida. cuando ella se fue? Cuando nosotros estamos en todo esto del trabajo, creemos como que no nos va a tocar, como que mañana no nos podemos morir. Entonces, ya al ver que estaba con ella y a la hora me llaman, yo dije, wow, pero ya acabo de hablar con ella. ¿Tú estabas con ella cuando ella falleció? No, estaba con ella en la casa y luego yo me fui a mi casa. Y me llama y me dice, mira, entre el trayecto ya yo había llegado, pero de distancia estamos hablando como de 1 hora y algo. Entonces me llama, mira, corre, que la llevaron al médico, pero ella falleció en el camino. Porque fue un infarto fulminante en el miocardio, creo que fue, que ya no había mucho que hacer. ¿Y te dio tiempo a llegar a donde la llevaron en el Yo estuve allá antes de que dieran ya el diagnóstico? No, la muerte ya, que dijeran ya falleció, lamentablemente no se podía hacer nada. ¿Cuál fue tu reacción? Yo realmente estaba como en shock. No fue como, tal vez como la gente espera que una persona, no, porque no es mi forma. Yo mantengo mucho el temple, pero sí después lo sufrí mucho. Y lo he llorado bastante a solas. Pero, ¿qué te dio sufrimiento? Porque cuando un ser querido se va, lo que se vive con esa persona es lo que quizás más duele y cada quien tiene una manera de manifestarlo. sí. La gente, si tú te derrumbas, estás en lo correcto. Si tú sigues adelante porque sabes que eso es lo que esa persona hubiese querido o porque ese es tu escape, entonces mucha gente no lo entiende. ¿Tú seguiste adelante Yo o seguí tú adelante. viviste tu dolor? Yo he vivido mi dolor siguiendo adelante, porque mi abuela, si yo sé que ella se hubiese sentido mal si paralizaba todo. Porque ella siempre disfrutaba ver el logro. Le emocionaba. Y te impulsaba a eso. Siempre. Mis abuelas, las dos, son orgullo. Ellas viven orgullosas. Digo que viven porque el que está aquí no se muere. Sí. Y siempre ha sido mucho de impulsarnos. Cuando mi abuela falleció, yo tenía muchas metas. Yo había lanzado el libro en noviembre y tenía pendiente hacer ese evento, quería hacer cosas. Hay situaciones familiares, porque sigue habiendo situaciones familiares que de una forma u otra me cohibieron como de hacer ese evento, ese lanzamiento, esas cosas. Y yo decía, wow, no lo quiero hacer porque hay un tema que prefiero no hablarlo, que ese sí es el que más me ha marcado de verdad. A nivel familiar. A nivel familiar, que es la separación de mi padre. Pero el trasfondo de la separación es lo que te ha dolido, fuerte más, sobre todo. ¿Cuánto tiempo ellos llevaban juntos? 24 años. ¿Cuál noticia llegó primero? La separación. La separación de mis padres. Llegó primero que la situación de salud. Sí. Llegaron a la par, prácticamente, porque la separación de mi padre fue en enero. Y mi diagnóstico ya de yodo radioactivo y todo fue en marzo. Y viene lo de tu abuela. Entonces, en marzo ya de este año, bueno, el año pasado fue el fallecimiento. O sea, estamos hablando de un lapso de unos 4 años. O sea, tú tienes 4 años lidiando con situaciones que quizás ni son tuyas, pero las cargas. Pero las cargo. Soy hermana mayor, soy hija mayor. Todo recae siempre. El mayor tiene la responsabilidad de la familia. Aunque no. Incluso yo cuando mi mamá se enfermó, por si te sirve de aliento, le dije a Dios que por primera vez yo no quería ser la hija mayor, que porque él se llevó a mis hermanos y me tocaba a mí enfrentarlo todo. Es la única queja que creo que externé en todo el proceso, porque yo fui muy obediente de aceptar, de hacer, de continuar, pero ya no quería ser la hermana mayor. Yo sé desde chiquita que perdí a mi hermana, que era la primera fue hembra, a mi hermano Tony, que llegó a nacer, pero no tenía fuerza aquí en el cerebro. Y yo no quería ser la hermana mayor. O sea, yo le decía, Señor, en este momento yo no quería, yo no sabía ni siquiera las responsabilidades que implicaba ser una hermana mayor. ¿Qué tú has hecho para soltar un poco una mochila que no te corresponde? Aprender a escuchar. Mis hermanas son muy sabias, son menores que yo,
pero ellas siempre han sido muy claras de que yo no tengo que cargar con el peso. Y esto ha sido todo un proceso. ¿Por qué te dolió tanto que ellos después de 24, 20 y pico de años, como dos adultos, tomaran una decisión? Cada quien son seres humanos distintos. Lo que pasa es que hay un trasfondo que fuera de cámara te cuento un poquito. Y te molesta. Y me molesta más. Te duele. Me duele mucho. Pero he aprendido a sanarlo porque creo que al final fue algo que debió pasar y ver a mi mamá transformarse ha sido para mí también un aliento de vida. Y una inspiración. Sí. De tú poder entender, porque yo creo que como mujeres muchas veces nosotros tenemos que aguantar. Y a veces por la misma familia. O estamos educadas para aguantar. Estamos educadas para aguantar. Entonces hay momentos en los que ya aguantar no es lo que corresponde. ¿Te dio miedo que eso te pudiera pasar a ti? Que tiene un matrimonio estaba reciente. Era un matrimonio reciente. Eso cambió todo. Incluso mi percepción del matrimonio cambió. Yo era muy yo. No éramos nosotros. Y eso lacera la relación, porque yo me sentía muy, imagínate, mujer empoderada, fuerte, yo soy profesional, yo gano mi dinero, yo soy yo, pero todo ha sido un proceso de cambio, incluso de mi búsqueda con el Señor, que ha sido todo es un proceso de aprendizaje. No soy perfecta, no soy la esposa perfecta, no soy la mujer perfecta, no soy perfecta en nada. ¿A quién le lloraste? Yo lloré conmigo. ¿A quién le lloraste de las dos situaciones? A todas. A todas. Yo suelo ser muy emocional, soy muy sensible, lloro por todo, pero me gusta llorar para mí. ¿Cuándo lloraste más? ¿Cuando te dieron la noticia de la separación o cuando se fue tu abuela? Mi abuela, porque yo sabía, mis padres estaban vivos. Cualquier cosa, mis padres estaban vivos. Entonces, ellos estaban ahí y yo sabía que tenía la posibilidad de estar con ellos. Y si querían reconciliarse, pues sí podían reconciliar, pero ya cuando mi abuela se fue, ya yo sé que no había forma de yo poder volver a traerla. Entonces, eso cambió para mí todo un panorama de vida. Pero me hizo muy resiliente. Comencé a explorar la vida de forma diferente, a disfrutarla más. Lancé el libro, sigo con proyectos personales, profesionales. ¿Puede una mujer rota hacer todo lo que le llega a la cabeza para satisfacer a esa protagonista de su historia de vida? Yo diría que la mujer rota que decide vivir plenamente y ser feliz sí lo puede hacer. La que decide no quedarse en el victimismo, que no es que esté mal porque cada quien decide dónde quiere estar, pero darte la oportunidad de disfrutar porque este tiempo es corto. A veces te dicen, ¿cuántos años tiene Juan Pablo Duarte que murió? ¿Y cuántos años duró vivo? Pero si Juan Pablo Duarte no hubiese hecho la hazaña que hizo, tal vez nadie se acordara de él. Pero vivió poco. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a ver ese propósito para el que fuimos llamadas, que todos los días estamos tratando de redescubrir, porque Dios no nos dice, y mira, este es tu propósito, comienza a trabajarlo y ya, este es tu carta de vida. Además, el propósito de la niña no es el mismo de la adolescente. El propósito de la adolescente no es el mismo de la mujer adulta. Exacto. En este momento, ¿tú sabes cuál es tu propósito en la vida? Ahora mismo estoy en el proceso de redescubrirlo y redefinirlo. ¿Te da miedo los 30? Ya los tengo. Ya lo sé. Porque no me da miedo. Dicen que a los 30 las mujeres cambiamos ha cambiado mi percepción, incluso soy como más, no más open mind porque nunca he sido como muy de mente muy abierta, como dicen, pero sí he comenzado como a recibir y ver la vida de forma diferente, entender que estamos aquí para algo, que debemos de vivir el día, de disfrutarlo. A los 30 se nace de nuevo, tú sabes. Es como ¿tú lo has sentido? Yo lo he sentido así, incluso sé que personas muy cercanas me dicen, pero tú te ves más bonita, estás diferente, estás más risueña. Más, sí, porque he comenzado a entender que cualquier momento puede ser mi último día. Y aunque tal vez uno, ay, pero ¿por qué hablas así? No, es que cuando somos conscientes de eso, comenzamos a valorar más la vida, entendemos que nuestros sueños sí son importantes y que aunque sea el sueño más mínimo, hay que tratar de hacerlo realidad. Los entornos son muchas veces donde salen las preguntas más duras, las preguntas menos indicadas,
y donde todo el mundo entiende que tú debes hacer algo, porque lo está mirando desde fuera. Sí. ¿Cuánta gente imprudente te ha hablado de hijos sin conocer tu vida? Ay, todo el mundo, todos los días. ¿Y los hijos para cuándo? Sí. Pero yo... Para cuando tú le vayas a comprar la leche, los pampers y pagarle el colegio. No, yo ya he aprendido que esa pregunta a veces la gente lo hace porque es lo cliché, tal vez. Pero ya yo he aprendido a lidiar con ella y como he comunicado, porque por eso es que yo digo que es importante que nosotros seamos abiertos incluso a los procesos que vivimos. Yo tengo un proceso de salud que en su momento, cuando el Señor decida que llegue, va a llegar. No, y lo he dicho, pero la gente es impertinente porque tú a veces tú estás en una actividad o en algo y tus hijos que se cuentan y tú no vas a tener muchacho. Mira, tú estás allá, tú cumpliste 30. Y tú como que sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si yo tengo una condición? O sea, yo digo, ok, en su momento va a llegar. Entonces yo he comenzado a, cuando tú comienzas a tener más cercanía con temas de la palabra y si hay personas que nos escuchan que tal vez no sean creyentes, les invito tal vez a explorarlo, no desde una perspectiva de mañana me voy a convertir o algo así, o voy a visitar X iglesia, sino de comenzar a verlo, porque hay mucha sabiduría en la palabra. Pero tu familia siempre ha sido muy cristiana. Cuando muy creyente. O muy creyente. Cuando tú te chocaste de frente con el Señor. Porque la gente no es que me criaron en la iglesia y yo creo en Dios y tengo fe. Tú construyes la fe en base a lo que tú has vivido. Sí. ¿Cuándo llegó ese encuentro tan importante para ti? ¿Sabes cuál es la ventaja mía? Que yo nunca he tenido que irme a los pies del Señor por dolor. Y lo mío es extraño porque yo comencé a ver patrones de personas exitosas. Y yo decía, wow, ¿y cuál sería la clave del éxito de fulana? Y cuando comenzaba a ver, decía, que ella misma contaba, que su clave del éxito ha sido rendirse a los pies del Señor. Exacto. Y hay mucha gente exitosa que son cristianas, que tal vez no digan abiertamente, yo soy cristiana, ¿sí o qué? Pero cuando yo comencé a entender el poder que hay cuando tú comienzas a vivir con fundamentos, por lo menos que están en la palabra, todo tu entorno cambia, tu percepción de la vida cambia. Y yo comencé a decir, yo quiero vivir ese proceso. ¿Y cuándo lo lograste? Comencé a lograrlo en 2022, que es cuando ya yo decido, porque yo venía tomando como eso, entraba, salía, nunca hice como esa vida al 100%, pero yo dije, ok, voy a durar ese espacio aquí. Y ya cuando yo comencé a ver esa cosecha, yo dije, no, pero esto es así. Y a aprender a vivir los retos de una forma diferente. ¿Cuántos años tú tenías? 28. ¿Y en qué momento tú le dijiste a tu papá que tú cambiaste de la religión católica porque tuviste otro encuentro con el Señor? No, mi padre siempre me han dicho que yo no, católica no era. O sea, mi familia estaba muy clara de eso. Mi mamá decía, incluso ella pensaba que yo era atea. Porque yo no era como que, yo sí tenía esa conexión, oraba y todo eso, pero ellos nunca veían como los padres ni nada de eso. Esa cosas no. No, tú no haces química con eso. No que no haga química, sino que cuando tú comienzas a leer un poquito la palabra, tu percepción cambia. Porque, por ejemplo, yo siempre he criticado y cometí el mismo error de que los padres bautizamos a nuestros hijos, se lo presentamos al Señor porque es importante para nosotros. En mi caso yo lo hice por importancia que era, yo había perdido a mi primera hija. Bautizar a mi hijo era importante, que él conociera al Señor, y eso fue lo que me enseñó mi mamá. Pero es lo que manda la palabra. Sí, pero nadie no te dice bautiza, pero instruye al niño en la sí, pero la primera vergüenza que pasaron mis papás fue haber elegido padrinos para mí. Bueno, los padrinos, no todo el mundo, los padrinos funcionan. Yo lo quité. Los padrinos son... Y aún así me pagaron la escuela. Si una muchachita de 5 años dice que no se va a bautizar con esos padrinos, ya tú sabes la hija. En mi caso siempre ha sido, yo no recuerdo, pero a mí sí me bautizaron pequeña, pero mi mamá, que bautizó a mis hermanas más grandes, le dio el permiso de que ellas eligieran quiénes iban a ser sus padrinos. ¿Cuándo cambia tu religión católica a religión cristiana? Evangélica. O esa decisión, evangélica. Porque el catolicismo también va. Porque muchos de nosotros seguimos en la religión católica por lo permisiva que es. Es que ahí es donde está el problema. Es que la gente vive a la luz de lo que te está diciendo el hombre.
Y tú no puedes llevar una religión a la luz de lo que te dice el hombre. El hombre, entonces, tengo que llevarla al pie de lo que te dice la palabra. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que Yo pasa? voy a salir de aquí a comprar una Biblia de la que se estudian. Es lo que uno debe de hacer. No la Biblia normal, porque la normal yo la tengo. La de estudio. De estudio. Sí. Porque al final el error que nosotros cometemos es que vamos a una iglesia, escuchamos lo que dice el pastor, pero tú nunca consultaste si verdaderamente eso estaba así. Que dicho sea de paso, en las iglesias católicas el padre lo que habla es en el sermón de los chismes del barrio. A veces. A veces. Entonces yo dejé de ir a una iglesia una vez por eso. Entonces, yo creo que al final el tema con la religión en sí, que a veces hay religiones, por ejemplo, el Islam, hay sus denominaciones, pero yo creo que las religiones que salen del cristianismo, que no son cristianas, que no siguen a Jesús, tienen una disciplina tan estricta que le falta al cristiano. Porque muchas veces nosotros no leemos la palabra, pero decimos que sí. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú eres un cristiano cuando tú ni siquiera lees la palabra? Porque tú vas a una iglesia y tú vas todos los domingos al sermón, lo que te dijo el pastor, eso es lo que tú absorbes, pero ¿cómo tú me vas a refutar a mí si yo te digo, bueno, en la palabra dice tal y tal cosa, pero tú ni siquiera sabes que eso lo decía? Los evangélicos se saben la Biblia. Algunos. Porque yo como católica, el primer milagro del Señor, por eso que yo creo en Él, fue de vino. Salvar esa boda de Canaán y convertir... Sí, pero no era el vino que consumimos aquí. Okay. Que no es el mismo porque ya hemos evolucionado. Pero tú tienes que reconocer que ese fue el primer milagro. Incluso se lo dijo a su mamá, mujer, no insista, no estoy listo. Sí, y ella, por eso que yo también quiero a María. Porque María hace la verdadera intersección por los hijos. Pero es que nosotros respetamos, o sea, en la figura de María se respeta. Pero... Mira, cuando tú quieres una cosa, si tú quieres algo con Luigi José, mi hijo, y no puede, ¿a dónde quién tú vas? A donde mí, la madre, que soy la madre para interceder. Cuando yo vi que esa mujer, sin llegarle ese tiempo al Señor, le rogó porque se le había acabado el vino en esa boda de Canaán. Y después decirle al que se está casando que dejó el mejor vino para después, sin saber que era el primer milagro del Señor. Pero ahí es donde está el tema. Pero es que ejemplo, yo la leo, tú ves que yo leo la pero palabra. ahí es donde va lo que yo digo, es leerla, porque si tú no tienes el conocimiento, tú no me puedes refutar nada. ¿Los evangélicos beben alcohol? Bueno, va a depender, cada quien, ¿verdad? Porque los católicos bebemos, bailamos, brincamos, saltamos. Sí, pero es más, hasta el padre se bebe el vino en la misa. Ay, Dios mío. Y parece que el vinito es bueno ese. Esto era de periodismo que íbamos a hablar. Mira, parece que el vino es bueno porque él se lo bebe todito. Nos lo dan en la primera comunión. Porque sí, yo está bien. La primera comunión. Es bueno el vino. Sí, pero yo siempre me quedo mirando al padre porque él se lo bebe con gusto y después coge un paño y limpia esa copa. Claro. Yo dije, mira, pero nunca ha dejado un chin ahí. Ay, me siento incómoda. Pues es incómodo para los evangélicos encontrar una gente atrevida como yo que pueda ver que pueda ver la palabra así, que no la vea tan estricta. Todo lo contrario, yo creo que al final cuando nosotros vemos, no de la burla, porque no es burlarnos de la palabra, de conectar con la palabra, de tú vivir la palabra, de tú sentirla y tú poder transmitirla como tú quieras transmitirla, al final es donde está la magia. ¿Cuál es la diferencia entre tú que eres evangélica y yo que soy cristiana? No, es que no hay diferencia. Porque amamos al mismo Dios. ¿verdad? Amamos al mismo Dios. Y tú lo vas a seguir según se te revele. Yo, porque soy una persona de por sí que no, yo hago mis chistes y todo, porque no es que yo soy de que la cosa más seria del mundo. No, pero, en esta entrevista estoy sorprendida, te has reído muchísimo. Pero para mí que yo pellico a la gente. Pero yo, por ejemplo, no soy de que una persona que sea tan rígida o que sí, no, incluso yo convivo con todo tipo de personas. Y es tu poder ser, porque tú eres que tienes que ser el ejemplo, tú eres que tienes que llevar la palabra. Porque si tú ibas tan bien, si te formaron en la católica, si tú eres ese tipo de persona, me sentí cómoda. Hiciste un cambio, te invitaron a un culto y te gustó. No, yo estaba muy normal en mi casa, escuchaba, yo decía, mira, me voy a levantar y voy a esta iglesia y me fui. Ah, porque si por eso yo fuera a una calle en mi casa los domingos, ese señor no duerme. A las 8 de la mañana está voceando una cosa. ¡Wow! Y tú crees que es una fiesta. Ay, Dios mío. No, pero yo fui, o sea, no fue... Hay gente que toma la religión como negocio. Sí. Sí, hay muchos casos públicos incluso. Porque el Señor no te exige nada, el Señor no te exige bonitura, ni fea, ni bonita, el Señor no tiene clase. Mira, el Señor es muy exigente con sus hijos, con el cuidado de sus hijos. Sí. Porque Él dice que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarnos. El Señor baja duro a veces.
Pero ahí es donde viene cuando tú lo lees la palabra. No es el descuido, no es andar mal, no es andar feo, no es... Ahora, tú lo que no puedes estar enseñando, porque imagínate que yo venga aquí hablándote del Señor con un escote aquí. Ahora entiendo. Porque al final estoy provocando. Es coherencia de es vida. Coherencia. Yo creo que al final lo que a mí, y conecto con una de las preguntas que me hiciste al principio, es, he tratado, porque no puedo decir que siempre lo he sido, de ser coherente. De si estamos hablando aquí ahora y me llama una gente en la calle, yo voy a hablar igual como he hablado ahora. No puedo vivir, incluso como tengo mi tema de memoria, yo no puedo hablar mucha mentira, porque si hablo mentira y voy a pecar, porque se me va a olvidar que fue lo que yo dije. tampoco. Entonces, a mí se me olvida. Yo por eso prefiero decir la verdad. No, porque ella habla muy... No, porque es que esta es mi realidad. Yo estoy diciendo lo que tengo que decir. Porque es que después de eso me va a olvidar. El Señor te ha dado esa paz y tranquilidad para tú saber qué decir cuando viene un impertinente y toma el tema de los hijos, te calcula la edad en público, se refiere a ti como si supiera lo que tú estás sintiendo. Sí, he aprendido porque yo vengo de la escuela de los boches diplomáticos. Sí, hay más lindo que son esos boches. Y esos boches a mí me han educado y me han enseñado a no faltarle el respeto a las personas, pero sí demostrarle que debe de cuidar un poquito lo que dice. Entonces, para mí, tanto con los hijos, con temas personales, con consejos, yo soy como una persona que ha aprendido a escuchar. Esa es la ventaja que nos da el periodismo, que nosotros tenemos que aprender a escuchar sin juzgar, pero saber preguntar. Sí. Entonces, el tema de aprender a escuchar sin juzgar es muy difícil. Sí. Es lo mismo que ser muy sincero, sin empatía. Nos convertimos en gente que juzga, señala, y eso no es fácil de aprender. No. ¿De dónde te sale a ti escribir un libro y qué significó para ti? Porque yo estaba buscando un despertar, pasar por todo este tema del hipotiroidismo, de verme tal vez que me sentía fea, que ya no era la misma persona, que estaba muy lenta, que no tenía el cabello, que no tenía las uñas, que estaba gorda, que tenía todo. Decía, yo necesitaba buscar esa descripción, esa definición de éxito que yo había visto con todas las mujeres que yo había entrevistado. Y ellas, a través de su testimonio, yo poniendo en práctica, escribiendo lo que ya yo tenía en toda mi cabeza, yo dije, wow, aquí hay muchas cosas, mucha información importante, pero cuando ya yo vi todo lo que había escrito, yo dije, ¿para qué yo tengo un libro? Pero lamentablemente tú estás lidiando al mismo tiempo con una pérdida o con lapsus de memoria que a veces es difícil. Es difícil. ¿Qué tú hacías cuando pasaba eso? Yo buscaba las entrevistas, como yo tengo mis notas, porque yo tengo libretas, o sea, yo mis entrevistas tomo ¿Tú las hacías a notas. mano? Yo tomo notas. Sí, los periodistas no importa la tecnología. Siempre hay su cuadernito ahí. Entonces yo tenía mis notas, yo revisaba audios que tenía ya, entrevistas que habían sido publicadas, recordaba experiencias. Entonces yo fui construyendo esos aprendizajes, porque son cosas que se marcan, han marcado mi vida. Préstamelo. Han enseñado cosas que para mí es normal. Sí, me ayuda a mí, ahí está el libro. ¿Este es tu primer hijo? Sí. ¿Así tú lo ves y lo quieres? Lo veo así, lo quiero así. Lo he cuidado mucho, pero ha sido un proceso de transformación. Mujer, enfócate y sé valiente. Tu guía es para tener una vida de negocios con propósito. Este es tu resultado, lo que te ha servido a ti, que tú quieres que otras personas también aprendan. Sí. Para mí, incluso mucha gente pensaba que era que yo tenía un resumen de las entrevistas de las mujeres, pero no. Han sido todos los aprendizajes de cada una de esas mujeres. ¿Cuál es la mujer de la que hay aquí alguna referencia que es la que más te ha impactado? Bueno, la primera que abre el libro, que es una frase, bueno, ya de las primeras páginas, que se llama Fulgencia Torres, que ella dijo una frase. Este es el tuyo, de verdad. Este es el mío, de verdad. De los únicos que rayan todo eso libro y que nos gusta leer y que lo de nosotros no es femenino, mi amor. Somos nosotros los periodistas. A mí me encanta leerlo. Fulgencia Torres, productora de Cereza, dice, sea mucho o poco, siempre vale la pena luchar por lo de uno. ¿Por qué te impactó una mujer que ni siquiera tú conocías y te simplemente el trabajo te hizo chocar con ella? Porque yo la veo a ella como el tipo de mujer que somos la mayoría de las dominicanas. Digo somos la mayoría porque creo que no todos tal vez se identifiquen con ella, pero es una mujer luchadora que entendió que no importa el tamaño de sus sueños, ella tenía que perseguirlo. Es una señora que trabajaba en una producción de cereza de otra persona
que vio una oportunidad de recoger la cereza que se había muerto, que las plantitas que pisaban, que se habían dañado, y ella las recuperó y ya tenía su propia producción de cerezas. Yo la conocí porque un banco importante de aquí le dio un crédito, que fue con el que ella comenzó a hacer ya el avance dentro de su empresa, porque ella comenzó a vender sus cerezas, creó una empresa, vamos a decirlo así, dentro de su propia comunidad, porque ella empleaba personas para la recolección, las vendía ¿Era en un campo? en los castillos allá en La Victoria. Uh-huh. Yo no la conocía, conecté cuando vi su historia, porque el banco Adopen hizo su reseña, y yo dije, wow, pero es de mi comunidad. Y ganó el premio de microcrédito. Y saliste a buscarla. Y yo salí a buscarla. Yo llamé al banco, el banco me la localizó y fuimos con ellos allá. Sin embargo, en un momento de tu vida, después que todo estaba listo, el libro parece que se iba a quedar guardado. Sí. En la página 31 dice, no podemos limitar nuestro potencial a las cosas que queremos hacer por el miedo. ¿Tú misma te diste una bofetada? Yo leo ese libro y voy a decir algo que es de lo más difícil. El libro, el nombre es una confrontación diaria. Para ti. Para mí. Porque yo digo, estoy viviendo esto que está ahí. Soy esa mujer enfocada, esa mujer valiente. ¿Cómo yo puedo demostrarle a una mujer que verdaderamente si tú te enfocas? Y creo que es hasta difícil cargar con eso. Pero yo he comenzado a entender que no es cargarlo. Es yo asumirlo y vivirlo con paz, de que no voy a ser perfecta, de que hay días en que yo voy a tener miedo, que tú no estás enfocada, de que hay días en el que mi cerebro está en todos los lados y no hay forma de que yo me enfoque, pero reconocerlo. ¿Qué tú haces? Ese era mi miedo. ¿Qué tú haces cuando no te enfocas y el cerebro se va de vacaciones? Me doy el permiso de que el cerebro se vaya de vacaciones. Y ¿aprendiste? Aprendí a hacerlo. ¿Cómo lo haces? Me desconecto, sí, y aprender también a decir que no, a entender que no todo va a ser perfecto y que si me toca fracasar, pues voy a fracasar con algo, pero me di la oportunidad de ser valiente. ¿Te gusta invernar cuando el cerebro se va de vacaciones? Yo no invierno mucho, pero me gusta leer, me gusta escribir en ese proceso, dejar que mi pena, mi dolor, lo que sienta en ese momento salga. Tengo libretas llenas. Te voy a hacer un reto. Pero nada más para que lo veas, hasta que te llegue el trabajo impreso. En mi página hay un recurso de cuaderno de gratitud. Ay, me encantan esos cuadernos. Así que cuando tú puedas, lo descarga y si no, yo te mando el link. Y yo lo estoy preparando justamente para mujeres como nosotras, que tenemos tantas cosas en la vida, hemos logrado tanto, llevamos una vida tan acelerada, queremos hacer muchísimas cosas. Sin embargo, se nos hace difícil al final del día tomar 5 minutos para nosotros y descubrir todos los logros que hemos tenido, pequeños cada día, que es el resultado de lo que somos grande. Al final, cuando llegan los grandes. Lo voy a buscar porque conecto mucho con eso y por eso el enfoque. Nosotras como mujeres tenemos tantas cosas, tantas cargas, tantas capas, tanto perfeccionismo, que creo que es el mayor problema que nosotros tenemos. Y si tú me preguntas, ¿qué diferencia una mujer del hombre? Yo creo que, aparte de todo lo genético y demás, sí, es ese sentido de perfeccionismo que nos hace que quede bien hecho, que nos hace llegar muchas veces tarde. El hombre es más tirado en eso, confía más. El hombre confía en que en el proceso se puede corregir las cosas. Y nosotras, nuestro miedo es que nos digan que está mal hecho, pero el hombre dice que es mejor hacerlo que nunca dar la cara por algo. Entonces yo creo que aprender a soltar esas capas, que me lo han enseñado, porque todas las mujeres emprendedoras de aquí tuvieron miedo, pero dijeron, mira, esto es lo que hay, me fui. Día de esto te voy a contar sobre el bebé de Ana. ¿Sobre? El bebé de Ana. Yo sé que la estoy esperando, Te voy a contar de eso un día para que veas que se puede. He tenido una conversación contigo no planificada. Sí. En un momento de mi vida que también como tú, por cuestiones de salud, necesitaba escuchar. Wow. Las entrevistas o las conversaciones que tú haces y que nunca deben ser para el periodista, sino para el que te está mirando, yo tengo que decir que yo he fallado en todos los conocimientos que tengo de periodismo para hacer esta entrevista y la he tomado para mí, porque he aprendido y ha llegado en el momento que quizás muchas fibras sensibles también están a flor de piel y muchas situaciones de salud me hacen sentarme por responsable cuando de verdad mi cuerpo quiere estar en cama. Sin embargo, durante esta conversación que Mini y Patricia han dicho 100 veces que nos pasamos de tiempo,
El tiempo no ha transcurrido. Wow. Que tu misión siempre sea llevar ese mensaje de aliento a gente que no sale a buscarlo, pero que sí necesita escucharlo. Ay, Dios mío. Cuando Dios lo pone en el camino de las personas. Gracias. Que esta sea la primera de muchas conversaciones. Yo sé que así será y te lo agradezco mucho. Ya no, me prometí que no iba a llorar. Pero eso va a ser la otra. Que tú no... Pero gracias de verdad. Recibo esas palabras, yo lo he hecho desde el corazón. Me he sentido tan cómoda que he hablado. Yo digo, uff. Hablaste de cosas que prometiste contarme fuera de cámara. Sin embargo, yo creo que a veces sacar esas cosas le demuestra a otras mujeres y a otras personas cuando Dios le ponga en el camino esta conversación de que todos pasamos situaciones, pero que se puede. Amén. Gracias de verdad. Gracias por venir, gracias por esta conversación. Yo algún momento creo que el café que le dijiste a Patricia debe hacerlo y que todas las que hemos de alguna manera coincidido contigo en este camino, estemos ahí. Wow, así será. Es una promesa. Que así sea. Gracias, Gracias, verdad, de Danieli, verdad. por esta conversación. Gracias por demostrar que sí se puede y que hay cosas en la vida que solamente llegan para enseñarnos, no para limitarnos. Así es. A ustedes muchísimas gracias por su atención en este episodio de A Metro y Medio, como siempre, desde la plataforma de El Nuevo Diario y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.